Bien, entonces estamos diciendo que acá tenemos ya los llamados formadores de masa, que son, digamos, drogas vegetales que se usan muchísimo. Pasamos a continuación a hablar de lo que son los laxantes o irritantes de contacto. Este es un grupo importante como para hablarlo, porque a veces la gente los usa muy seguido y tienen ciertos peligros en el largo plazo especialmente. ¿Cuáles son estas drogas vegetales? Tenemos el aloe, los aloe vera o aloe barbadensis, pero también tenemos aloe ferox, que es otro de los que están reconocidos por las farmacopeas, la famosa cáscara sagrada, que se suele vender incluso a veces en dietéticas. Hubo momentos donde se discutía si convenía que se venda así libremente o bajo receta, ¿no? Por los abusos que generaba este tipo de droga vegetal. El zen, que a veces se puede dar hasta en tecito, el zen forma parte de estos laxantes o irritantes, la frángula, el ruibarbo, con el cual a veces se hacen dulces, sobre todo en la zona del sur, en la Patagonia, el famoso aceite de ricino, que se daba a veces de chico para purgar a las criaturas, bueno, que era asqueroso realmente, pero ese aceite de ricino, bueno, tenía un efecto irritativo. Y también los ácidos frutales, por ejemplo las ciruelas. Si bien uno puede también hacer una suerte de división entre irritantes suaves e irritantes fuertes. Lógicamente el aloe, que puede tener aloe modina, que puede tener aloína, que son sustancias irritantes, ahí sí es algo que habría que frenar un poco, ¿no es cierto? Lo mismo la cáscara sagrada. El zen es dentro de todo de los llamados suaves, lo mismo que las ciruelas. Si bien tiene un efecto irritante, pero es suave, no tiene, por así decirlo, demasiado peligro en ese accionar. Los ácidos frutales, recordemos de las ciruelas, es el dihidroxifenilisatín el que generalmente se suele utilizar. Respecto a este tipo de productos, tengamos en cuenta que van a cumplir un efecto a través de un grupo químico conocido como heteróxido antracénico. El ricino no lo tiene y la ciruela tampoco, pero el resto, aloe, zen, cáscara sagrada, ruibarbo, frángula, suelen tenerlos. Es un grupo entonces llamado hidróxido antracénico, entre los cuales tenemos antraquinonas, antronas y diantronas. Sería un poco la división fitoquímica. Bueno, estos están en forma de heteróxidos. Generalmente tenemos en los heteróxidos como dos grupos, un grupo azucarado y un grupo no azucarado, conocido como aglicona, que eso es el que se desprende y genera finalmente el accionar. Actúan aproximadamente a las 6 u 8 horas de su suministro, a lo sumo al día siguiente, pero por lo general, si uno lo toma a la noche, una cáscara sagrada, un zen, una frángula, etc., al día siguiente, cuando uno se levanta, pasan 8 horas, se sienta y ahí va a tener algún efecto seguramente laxante. Como les dije, son irritativos, pueden irritar los plexos, eso no es bueno. Es bueno quizás cuando uno está muy constipado y necesita evacuar, perfecto, eso es una buena indicación, pero no hacerlo sistemáticamente, no estar tomándolo todos los días. Esto lo decimos porque lógicamente hubo casos de abuso en los chicos, generalmente chicos que tenían problemas de bulimia, anorexia, y a veces de pronto querían estar súper delgados y consumían entre diuréticos y laxantes y los llevaba lógicamente a cuadros realmente no solamente de adelgazamiento extremo, sino de deshidratación y de desnutrición también. Así que hay que tener muy en cuenta cuando un chico va a la farmacia y quiere comprar productos laxantes, ¿no? Ahí es muy importante que no se les venda, salvo que haya una indicación precisa de un médico. Estos productos aumentan la peristalsis, lógicamente, ¿no? Pero también aumentan la secreción de agua hacia la luz intestinal y por eso son como diarreas acuosas. Se pierde la masa de las heces y eso condiciona una suerte de evacuación que no es demasiado fisiológica. Entre los inconvenientes vamos a tener seguramente dolores cólicos, porque esos, como se dice vulgarmente, los retortijones, esos dolores cólicos suelen ser bastante molestos. La aparición de pseudomelanosis coli. Esto, atención, la pseudomelanosis coli es una lesión
oscura, así como por así decirlo, entre violácea y negruzca, que aparece incluso a veces en los márgenes del ano y que en muchos casos simboliza el abuso de los laxantes. Anteriormente, años atrás, se consideraba que podía ser premaligna. A la aparición de esa lesión en la mucosa colónica se decía que podía ser generadora de cáncer. Bueno, se supo que no es así, es una señal más de inflamación que de generación de cáncer. Pero igual, hay que tratar de que cuando uno ve ese tipo de lesión en una rectosigmoidoscopía, por ejemplo, sepamos que el paciente está haciendo abuso de laxantes y eso puede ser peligroso. Las antroquinonas pueden generar una orina más oscura porque son como pigmentos oscuros y entonces la orina va a ser oscura. Así como genera el pigmento oscuro en el margen del ano, también lo puede generar en la vía urinaria. Pueden pasar a leche materna, entonces nunca personas que estén amamantando tomen ni cáscara sagrada, ni sen, ni aloe, ni ruibarbo, ni frángula, porque el chiquito puede tener cólicos o diarreas. La habituación es algo que se suele ver con frecuencia, por lo tanto entonces no digo que sea adictivo, pero tiene que ver con conductas sociales que hay que corregir. Así que hay que tener presente esto. No dar el embarazo, especialmente en el primer trimestre, porque puede generar estímulo de las contracciones uterinas y puede llevar a un aborto. Así que no hay que tomar de pronto, por más que la embarazada esté constipada, estreñida, que no tome ninguno de este tipo de productos, ni cáscara sagrada, ni ruibarbo, ni frángula, ni aloe, etc., ni sen. Y pueden potenciar a las drogas digitálicas, o sea, los pacientes añosos que están con drogas como digitoxina, que son los típicos digitales, entonces no deben consumir tampoco en forma paralela cáscara sagrada porque puede potenciar la toxicidad del digital, que ya sabemos que tiene cierto efecto tóxico, por eso no hay que darlo todos los días. Bien, estos heterócidos pasan un poco al estómago, se van a absorber parcialmente en el intestino delgado, se van a eliminar por la bilis, o sea, ese es el transcurso que tiene dentro del organismo. En el colon, a través de determinadas enzimas, se van a liberar las geninas, que es ese aglicón que va a terminar dando el efecto peristáltico. Ese aglicón está compuesto justamente por las antraquinonas, especialmente antronas y antroles. Lo que va a alterar generalmente es el flujo de líquido. Hay un estímulo de secreción de mayor cantidad de líquido hacia la luz intestinal, por eso la diarrea va a ser acuosa, y esto está relacionado justamente con una alteración de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio trabaja perfectamente, pero en presencia de un irritante en el intestino, como pueden ser este tipo de antraquinonas, va a generar un proceso inflamatorio. En ese proceso inflamatorio se altera la pared intestinal, sale líquido, no hay una contención, no hay un dique, empieza a salir líquido y luego van a venir macrófagos a ver qué pasa. Generalmente el macrófago va a construir junto con la inmunoglobulina E, van a contribuir a ver justamente de poder reparar la situación, pero también son elementos que están hablando de que hay ya inflamación. Así que hay que tenerlo muy preciso todo esto. Bien, vamos a describir algunos. El sen es muy conocido, se puede tomar en forma de comprimido, se puede tomar en forma de tecito. Las antraquinonas que tiene es el crisofanol, el aloe, el hemodol y la reina. Tiene también diantronas, especialmente los senócidos A y D, que son los más importantes, y especialmente el sen trabaja en base a los senócidos más que a las antraquinonas. Por ejemplo, si bien tiene aloe hemodol que está en el aloe vera, pero no tienen gran cantidad. Por lo tanto, el grupo fuerte de acción del sen son los senócidos. Son de grupo de A hasta la D, o sea, hay A, B, C y D. Generalmente los frutos tienen A y B y los folíolos, que son un poco las hojitas, tienen el grupo A, B, C y D. La farmacopea europea, para que se apruebe un producto en base a sen, exige que haya un mínimo por lo menos de 2,5% de senócidos valorizados o estandarizados en senócido B, que es lo que por lo menos da una suerte de huella digital de que estamos en presencia de una planta que tiene sen. La dosis, cuando lo vamos a dar básicamente muchas veces en infusión, son entre 0,5 y 2 gramos diarios.
Así que es una posibilidad de dar este tipo de producto en forma de tisana, si bien son antraquinonas, pero no tienen un efecto así tan irritativo. Está dentro del grupo, pero solo que viene un poco, es como en el tablero de ajedrez, no tiene el poder de una dama, de una torre, es como un peón, pero está en el tablero y juega su rol. En forma de comprimidos, a veces se dan comprimidos que están valorizados en senócido B. En este caso, la dosis son 24 a 30 miligramos por comprimido de ese senócido, se toma a la noche y a la mañana siguiente se espera a ver el resultado. Bien, fíjense entre los productos que hay en el mercado. No confundirse con ese, ¿no? Porque dice Lax-ciruela, entonces uno dice, pero ese tiene ciruela. No, fíjense, extracto seco de Cassia angustifolia, que es el SEN. Si no, se venden los paquetitos con las hojas de SEN para hacer las infusiones. Se pueden colocar 2 cucharaditas en una taza, se agrega el agua caliente, se deja reposar 3-4 minutos, se cuela, se toma. Y de esa manera, tomándolo a la noche, a la mañana siguiente puede generar un efecto. También tenemos en forma de gotas, pueden tomarse 30 gotas antes de acostarse a la noche. Vamos a pasar ahora a la frángula. La frángula es una de las plantas que generalmente, en este caso se va a usar la corteza del tronco, las ramas. Debe recolectarse de las partes jóvenes porque justamente las plantas viejas tienen taninos y al tener taninos va a generar un efecto contrario, es decir, astringente. Así que entonces se debe recolectar de las partes jóvenes. Pero atención, hay que producir un desecado, una vez que uno recolecta la corteza de troncos y ramas jóvenes, hay que dejarlo entonces en un proceso de secado que puede llevar 1 a 2 años. Entonces uno dice, a ver, para obtener un producto lo tengo que dejar 2 años hasta que esto se seque totalmente. Bueno, lo que se hace normalmente es llevar a un desecado rápido a 1 hora. O sea que colocando ese tronco y ramas jóvenes en calefacción de 100 grados centígrados, ahí tenemos en 1 hora, tenemos reproducido el proceso que llevaría 1 o 2 años. De esa manera entonces podemos utilizar esa materia prima. Ahí vamos a tener derivados antracénicos conocidos como frangulósidos y de esa manera entonces se obtiene el producto para utilizar. Lo que se va a vender entonces en el mercado van a ser troncos y ramas sometidas a un proceso de calentamiento de 100 grados centígrados en 1 hora. Ese producto va a estar seco, lo vamos a tener para hacer decocción y esa decocción nos va a permitir con 5 a 10 gramos por litro como dosis poder tener un efecto laxante, también tomándolo a la noche. Hay tintura de frángula, no es muy frecuente, que existe más que nada en Europa, acá no tanto, pero si se consigue, sepan que se puede consumir 25 gotas, por ejemplo tomándolo a la noche, o si el paciente es muy constipado, se pueden dar 25 gotas 3 veces al día. Son las dosis que están recomendadas por farmacopeas. La cáscara sagrada. La cáscara sagrada es de por sí, Rhamnus pursiana es el nombre científico, es una planta de Norteamérica, como pueden ver, crece en Estados Unidos y Canadá. No obstante, se cultiva, más allá de Norteamérica, se cultiva también en Kenia. Es uno de los cultivos que tienen en África de cáscara sagrada porque es una planta que tiene mucha salida. ¿Qué es lo que se utiliza? La corteza desecada de troncos y ramas. También hay que llevarlo al mismo proceso del anterior, de la frángula. ¿Recuerdan? Hay que tratar de hacer un calentamiento rápido de 100 grados en 1 hora y de esa manera evitamos de tenerla en desecado de 2 años. Lo que tiene la cáscara sagrada tiene derivados antracénicos, un 6%, entre los cuales tenemos hemodina, crisofenol, aloemodina, crisaloína, cascarósidos. Es decir, son varios los componentes que son, por así decirlo, compuestos antracénicos. ¿Se puede dar en infusión? Sí, no es tan frecuente la infusión de cáscara sagrada, pero se puede dar 1,5 a 2 gramos por infusión. Lo que más se va a utilizar son los extractos secos, que son los comprimidos. Generalmente son comprimidos que tienen 20 a 30 miligramos de cascarósidos, especialmente el cascarósido A, y de esa manera entonces es lo que suele venderse en el mercado. Vamos a encontrar productos entonces, algunos combinados, cáscara sagrada con aloe, como pueden ver por ejemplo, o cáscara sagrada solita.
hay cáscara sagrada con picosulfato de sodio. El picosulfato de sodio ya de por sí es una sal que tiene un efecto laxante y en este caso, bueno, asociado a cáscara sagrada. Bien, ruibarbo. El ruibarbo, les dije, en algún momento se hacen dulces con el ruibarbo, sobre todo en la zona de Patagonia vamos a encontrar. Lo que se emplea es la raíz del ruibarbo. No es una planta demasiado utilizada en la parte laxante. Si se consigue, se utiliza, lógicamente, pero cuando uno va a veces a una arboristería, por ahí no todos la suelen tener. Tiene derivados antracénicos entre 3 a 12%, pero atención, tiene también taninos, que el tanino es astringente. Por lo tanto, entonces, es una planta que puede tener un doble cometido. Hay personas que de pronto están un poquito, o sea, que van bien de cuerpo, pero tienen momentos de constipación, entonces ahí lo que le actúa es un poco el tanino, y de esa manera, lo que le actúa son los derivados antracénicos, entonces si el paciente está un poco constipado, le va a actuar como laxante. Ahora, si el paciente está yendo bien bastante y a veces tiene alguna diarrea, si uno toma justamente una infusión o una decocción de este tipo de productos, lo que puede predominar son los taninos y entonces de esa manera le genera el efecto astringente para mejorarle el tema de la diarrea. Por lo tanto, es un modulador de la evacuación. Esto es importante porque a veces cuando el paciente tiene esas alteraciones, una planta que modula las dos situaciones puede ser útil. Lo mismo sucede con la Zaragatona o el Psyllum. Cuando vimos Zaragatona y Psyllum dijimos que tiene un efecto laxante, pero también como tiene una estructura, por así decirlo, mucilaginosa, esos mucílagos generan un efecto también antiinflamatorio. Si hay mucha diarrea, el mucílago es como que genera el efecto antiinflamatorio y frena la peristalsis. Por lo tanto, el Psyllum o la Zaragatona también se pueden utilizar o como laxantes o como antidiarreicos. Eso es importante entonces tenerlo en cuenta. Son ruibarbo y la Zaragatona o Psyllum son moduladores de lo que es el movimiento intestinal. Cuando se quiere generar constipación, sirven, y cuando se quiere aumentar la evacuación también sirven, tienen ese mecanismo dual. Un tema con el ruibarbo, en especial los oxalatos de calcio. Es una planta rica en oxalato, por ahí más las hojas tienen más oxalatos que la raíz, pero se comenta que la raíz también puede tener esos oxalatos que no sirven para una osteopenia, porque ya tiene calcio, lo voy a usar. No, el oxalato no es algo afín a el hueso, es afín a generar cálculos. Por lo tanto, entonces las personas con litiasis deben evitar el consumo de ruibarbo. Aloe vera, muy conocido por todos. El aloe vera tiene justamente derivados antracénicos entre 15 a 30%, tiene aloína, conocido también como barbaloína, que es bastante irritante, tiene los aloinócidos A y B, y en pequeña dosis el aloe vera puede ser eupéptico, es decir, cuando hay dispepsia en pequeña dosis mejora, pero ya de pronto en dosis mayores tiene un efecto laxante. Por ejemplo, 100 miligramos al día en forma de, por ejemplo, de comprimidos de aloe vera puede tener un efecto laxante. Un tema con el aloe vera es el siguiente, porque el aloe vera que se suele vender tiene el gel, ese gel tiene mucílagos, es una gelatina. Sirve más que nada lo que se vende como aloe vera, no para generar un efecto laxante, sino cicatrizante gástrico. El aloe tiene muy buena indicación justamente en gastritis. Hemos visto algo cuando vimos gastritis en su momento. Pero también tiene un efecto inmunoestimulante, así que tengamos en cuenta que son esas las dos indicaciones más importantes que se suelen dar. Pero también si se toma 4 veces al día, por ejemplo, entonces ahí puede, más allá del efecto protector gástrico y inmunoestimulante, también generar un efecto laxativo. Las indicaciones de laxantes rápidos son generalmente estudios radiológicos. Uno a veces tiene que hacer un estudio radiológico, entonces tiene que limpiar el intestino. De esa manera entonces es una indicación. Cuando se pasan varios días sin evacuar también es una indicación, porque a veces la fibra
uno puede arrancar con fibra, pero la fibra a veces puede generar meteorismo, ya el paciente sabe que le tarda en actuar a veces la fibra, por lo tanto entonces necesita un laxante más rápido. Y también en ciertas intoxicaciones, como para liberar de pronto un intestino que está intoxicado con una bacteria, por ejemplo, o puede estar intoxicado con alguna sustancia que puede entrar radioactiva, lo que sea, generalmente entonces el laxante rápido se puede utilizar. Hay, por ejemplo, un aminoácido que se usa mucho, sobre todo en temas que pueden tener con el insomnio, fibromialgia, bueno, con muchas otras patologías, que es el 5-hidroxitriptófano. Este aminoácido, que a veces se toma a la noche como para descansar bien, también se ha manifestado que puede generar efectos un poco laxantes, ¿no? Así que ténganlo presente, aquellos que toman 5-hidroxitriptófano. También puede ser el cloruro de magnesio. Veo que a la gente le gusta el magnesio porque es bueno para los músculos. Bueno, el cloruro de magnesio, tomando cucharaditas, 2 o 3 cucharadas al día, puede generar también un efecto laxante. Así que tengan presente estas situaciones. Bueno, acá tenemos un marco de referencias de todo lo que hemos visto en estas diapositivas. Y vamos a pasar ahora al otro tema, al tema contrario, que son las diarreas. Las diarreas, por definición, vamos a decir que son deposiciones mayor a 200 gramos al día en 24 horas. Normalmente lo bueno es tener, no sé, 100 gramos al día, con eso estamos bien, pero 200 gramos al día o 10 gramos por kilo de peso en 24 horas sería un poco el equivalente, ya estaríamos hablando de diarreas. La consistencia ya no es tan sólida, es una consistencia que está disminuida, hay ya de por sí entonces una salida acuosa, como vimos justamente lo que pueden hacer los laxantes irritativos, ¿no? Que pueden generar una evacuación de tipo diarreica. Atención que las diarreas pueden alterar lógicamente no solamente la flora intestinal, con lo cual se puede alterar la inmunidad, sino también pueden alterar lo que es la pared, esa pared que puede empezar a ser más permeable y puede ser el origen de pronto de un síndrome de colon permeable a futuro. También puede esas diarreas empezar a estar en relación en algunos casos a otros procesos como puede ser una colitis ulcerosa. Atención con estas justamente vías que pueden estar ligadas. Entonces las diarreas hay que tratar de controlarlas. ¿Cuáles son las causas por las cuales hay diarreas? Bueno, puede haber alteración en la absorción de agua, de nutrientes, electrolitos, cuando está alterado el enterocito. Es decir, esto es el mecanismo de acción de la diarrea. Al estar inflamado el enterocito, que es la célula intestinal, entonces se pierde la capacidad del manejo de lo que es la entrada y salida de agua, se pierde esa bomba de sodio-potasio. Empiezan a salir también en muchos casos mucho líquido, producto a veces de enterotoxinas que han entrado, que son justamente toxinas derivadas en muchos casos de bacterias. Y todas estas situaciones que ustedes van viendo, en todos los casos lo que genera es un denominador común, que es la inflamación del enterocito, la imposibilidad de manejar los flujos de líquido y por ende entonces viene la pérdida acuosa. Entre los factores que pueden estar involucrados en las diarreas puede haber resecciones quirúrgicas, pacientes que han tenido que someterse a resecciones importantes de intestino, entonces ahí se pierde esa capacidad del manejo de la peristalsis y el manejo de los controles de las bombas de sodio y potasio. Colon irritable, síndrome de mala absorción, tirotoxicosis, que son cuadros, por ejemplo, en hipertiroidismo puede haber situaciones de diarrea, divertículos. El divertículo, así como lo vimos en constipación, también puede aparecer en diarrea. Y también vimos en constipación el colon irritable. Bueno, también puede generar diarrea. Está, digamos, colindante con los dos extremos. Fármacos que pueden generar este tipo de situación. Factores infecciosos, que son a veces los más comunes por intoxicaciones alimentarias. Y los factores psicológicos, ¿no? Cuando éramos jóvenes frente a un examen y salíamos rápidamente al baño. Bueno, esas situaciones en el nerviosismo también está jugando un rol muy importante el factor emocional. Entre los fármacos dijimos las sales de magnesio, por ejemplo, cloruro de magnesio, tengamos presente. Antibióticos,
eritromicina, ampicilina, neomicina, muchos antibióticos a la larga terminan barriendo la flora colónica, por eso después hay que reponer flora. De ahí estaban los productos como Floratil, Total Flora, que ahora no se hace más, pero bueno, hay otros probióticos que se suelen dar, que pueden justamente, el kéfir, que es uno de ellos, y si no hay productos que se venden también, que pueden colaborar a mejorar nuevamente esa flora. Prokinéticos como la metoclopramida, por ejemplo, la indometacina, que es un antiinflamatorio, hoy ya no se usa, se daba en supositorios, en algunos casos podía generar diarreas, algunos preparados con hierro, que lo vimos, el hierro puede generar constipación, pero algunas formas de hierro pueden generar también diarrea, así que el hierro va para los dos lados. La levodopa, que generalmente se da en Parkinson, puede generar propanolol como un antiarrítmico, la colchicina para los ataques de gota, y faltaría agregar lo que les dije un poquito anteriormente, que era el 5-hidroxitriptófano, que es un aminoácido que puede también no dar diarrea, ¿sí? Dar un poco más de evacuaciones, más seguido, no tanto diarrea. Por eso no lo puse como en esta lista como diarreico, porque acelera un poquito, pero a veces sin llegar a diarreas. Las bacterias que tenemos que tener en cuenta, que a veces están contaminando alimentos, las tenemos aquí: Vibrio cólera, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella. Generalmente muchas de las intoxicaciones alimentarias tienen que ver con Shigella, Salmonella y coli, que son los gram negativos. Entonces esos a veces, más allá del control de la diarrea, pueden requerir el uso de un antibiótico. Estas que vimos en la parte superior son las que generan enterotoxinas, y otras son invasivas directamente, no solamente por el manejo de enterotoxinas, sino que lo hacen a través de mecanismos de adhesión, de introducción en la célula, en el enterocito, y generan inflamación. O sea, la inflamación puede venir por una enterotoxina, como las del grupo de arriba, o por una invasión directa en el enterocito, como hace, por ejemplo, Salmonella, Shigella, que también generan enterotoxinas, pero son invasivas. Yersinia, Edwardiella, el Campylobacter jejuni, bueno, todos estos tengámoslos presentes. Están las llamadas diarreas del viajero, que cuando uno cambia de trópico, va a un país extraño, a veces se pesca generalmente esas diarreas. Muchas veces tiene que ver con el consumo de agua, cuando muchas veces se dice no consuma el agua de la canilla, consuma el agua mineral, y la gente consume igual el agua de la canilla, y bueno, ahí tiene esas diarreas. Las diarreas del viajero son muy frecuentes, las puede padecer el 20% de la población viajante. Puede ser Escherichia coli, no el invasivo, pero sí que genera una enterotoxina. En el 40% de los casos, las diarreas del viajero está relacionado entonces con Escherichia coli no invasivo. Shigella, 10%, algunos virus, algún rotavirus puede generarlo también, 10%, algún protozoario, algún parásito, 5%, Campylobacter jejuni, 3%. Es poco frecuente el Campylobacter, pero el Campylobacter es bastante embromado tratarlo, da diarreas bastante importantes. Y los gérmenes involucrados muchas veces no guardan relación con lo que son las patologías de base en ese país. O sea, la agarra al viajero, no a la persona que vive en esa zona. Por ejemplo, uno va a Centroamérica, las playas, pues no sé, dominicana, la que uno se le ocurra, y esa agua de la canilla, ahí ya están los cardíacos, no tomarla porque muchas veces no están bien purificadas, y las bacterias que predominan no le hacen nada de pronto a la persona que habita ahí, pero sí al viajero que no está preparado para ello. Y también hay no infecciosas, que puede tener también que ver con factores climáticos o factores de no adaptación. La persona a veces no se adapta al lugar donde tiene que ir. Entonces, en esa situación puede generarle la diarrea al viajero. Por ejemplo, a veces también tiene que ver factor climático. Vamos a una zona muy fría, tengo que ir a Siberia a trabajar. Bueno, ahí el frío también condiciona. Bien, el tratamiento convencional de las diarreas. Lógicamente tenemos tratamientos de rehidratación que se suelen dar en los pacientes internados, que pueden correr riesgo, pero el tratamiento ambulatorio puede darse, y estamos hablando del convencional, se pueden dar opiáceos, drogas como el loperamida, que es muy conocido. La loperamida es una pastillita que se suele tomar una por día,
vienen de 1 o 2 miligramos, no más que eso. O puede ser la codeína también. Son todos análogos de la morfina, están relacionados y emparentados. La rehidratación oral es un sistema que ha implementado la Organización Mundial de la Salud, que consiste en introducir en sachet para pasar por vía endovenosa cloruro de sodio, cloruro de potasio, justamente como se perdió la bomba de sodio-potasio en el intestino, entonces hay que reponer estos minerales, citrato de sodio, glucosa y cloruro. Los países desarrollados pueden ocurrir hipernatremia, por ello hay que dar menos cloruro de sodio, porque generalmente los países desarrollados, en Norteamérica por ejemplo, consumen mucha sal, entonces generalmente se pone menos cantidad en esos casos. En algunas fórmulas se reemplaza el citrato por el bicarbonato, que puede conservar, el cual se conserva poco en los ambientes muy calurosos. Entonces hay que ver generalmente cuáles son las condiciones climáticas de donde está el paciente. Bien, pasamos al tratamiento fitoterápico. ¿Qué plantas podemos utilizar? Bueno, las plantas son las que tienen taninos. El tanino es el grupo químico más importante, son los grandes astringentes naturales. El tanino también es un gran cicatrizante en heridas, se usan mucho plantas con taninos en dermatología para cicatrizar. Lo que hace el tanino, precipita proteínas, y al precipitar las proteínas genera una capa que, como a nivel de piel, por ejemplo, como que coagula, ¿no? Algo que se genera como una suerte de adhesivo y termina cicatrizando, y lo mismo ocurre en el intestino, genera entonces una suerte de adhesivo sobre la pared intestinal y de esa manera frena los movimientos peristáticos. Otro dato importante es antioxidante, por lo general todos los taninos son antioxidantes y eso es un dato que juega a favor, porque en estos procesos hay oxidación, producto de la invasión de bacterias, por ejemplo. Bueno, las agallas de roble, que generalmente se utilizan, o también la corteza del roble, que es un poco el llamado tanino oficinal, suele ser la droga más importante o droga de elección dentro de lo que es la farmacopea fitoterápica. Por lo menos tiene que haber un 3% de taninos como para que cumpla los cometidos de que sea un producto medicinal y eficaz. Como dijimos, es antioxidante, antiinflamatorio, astringente, tiene efecto además antiviral y antibacteriano, no como un gran antibiótico, pero de paso los taninos tienen una acción justamente antimicrobiana. Se pueden dar en infusión, se pueden dar también en decocción. En el caso de las partes gruesas, conviene darlas en decocción. Cuando son hojas, por ejemplo, conviene darlas en infusión. Una corteza por ahí se puede dar en infusión, aunque si está bastante cortada, bien desmenuzada, está chiquita, por así decirlo, la podríamos llegar a dar también en infusión. Generalmente se toman 3 tazas diarias y con eso suele ser bastante efectivo. Otras plantas que tienen taninos, se suelen utilizar la raíz de ratania, no tanto aquí en Sudamérica, la tormentilla, que es más de Europa, la bistorta también es bastante europea. Las hojas de vid son astringentes, eso sí, tiene taninos hidrolizables y proantocianinas. Las hojas de arándanos también cumplen ese rol. El escaramujo, que es el rosal silvestre, también se puede utilizar. Harina de algarroba y finalmente el té verde, a través de las infusiones de té verde por la presencia de epigalocatequina. Entonces, estos son los llamados plantas con taninos, que pueden dar un buen resultado. Lógicamente, ustedes dirán, bueno, pero a ver, cuando tengo una diarrea, me tomo una pastillita de Regulane, por así decir, una loperamida, y ya se corta. Un dato que se tiene muy en cuenta dentro de lo que es la medicina natural. Por lo general, los médicos naturistas, lo que proponemos es que cuando hay una intoxicación alimentaria, en la medida que no baje demasiado la presión y que la diarrea no sea tremenda, que pueda hacer perder potasio y generar arritmias, lo que uno quiere es que el organismo limpie. Entonces damos líquido, vamos rehidratando, pero dejamos un poco que el organismo limpie, porque en la diarrea se está eliminando la toxina, generalmente una enterotoxina. Así que si cortamos ya inmediatamente una diarrea, ya me estoy tomando el carbono, me estoy tomando de pronto una loperamida, bueno, es como que estoy todavía permitiendo que la toxina siga estando en el organismo. Así que hay que manejarla, la diarrea, en base a que
si hay una intoxicación alimentaria, conviene las primeras 24 horas que haya una limpieza, pero lógicamente monitoreando al paciente, porque tenemos que tener en cuenta el tema de las arritmias, pérdida de potasio, calambres y la incomodidad y los dolores cólicos que puede llegar a haber. Por ejemplo, en las formulaciones fitoterápicas tenemos las hojas de mirtilo o arándano, ¿no? 20 gramos, escaramujo 20, manzanilla 20, corteza de roble 40. Entonces, acá tenemos 100 gramos. Con todo esto podemos hacer una infusión, tomar 2 o 3 tazas diarias, como para aquel paciente que está con un episodio de diarrea. Uno ya puede tener estas formulaciones ya hechas. Uno puede pedirlas y ya tenerlas en casa, y cuando sea necesario se pueden utilizar. Generalmente estas son formulaciones que aparecen en muchos escritos y libros europeos, que utilizan mucho este tipo de productos. Una de las que más recomendamos, sobre todo en chicos también, es la guayaba. La guayaba, Psyllium guajava, es una planta muy popular, especialmente en Centroamérica. En Brasil hay mucha guayaba también. En Argentina la vamos a encontrar un poquito en Misiones, en alguna zona de Formosa. Esa es una zona en el Paraguay. No abunda mucho ya de Mesopotamia hacia abajo, ya no. Realmente podemos hasta Corrientes, por ahí puede haber algo de guayaba, pero más que nada en Misiones. La guayaba lo que se usa es la hoja. Tiene taninos, tiene además flavonoides, tiene quercetina. Esa quercetina es muy importante porque tiene un efecto espasmolítico y tiene un efecto antibacteriano muy pero muy importante, y además antiviral. Entonces, cumple con la función triple, que es la ideal: espasmolítica porque saca los cólicos, antimicrobiana porque ataca como si fuera un antibiótico, y antidiarreica porque ya frena el peristaltismo. La quercetina es el principal componente, como habíamos dicho, si bien hay otros, avicularina, guayaberina, pero la quercetina es el flavonoide más importante. El extracto acuoso de la hoja, que es una infusión de la hoja, ha sido efectivo, por ejemplo, frente a Escherichia coli, Vibrio cholera, Shigella, Serratia, que son gérmenes que están involucrados en las diarreas, justamente están dentro de las llamadas enterobacterias. Así que las infusiones con la hoja de guayaba se usan mucho, y la misma Organización Mundial de la Salud las recomienda en centros de atención primaria, donde a veces por ahí no hay un antidiarreico. Bueno, la hoja de guayaba se constituye en un excelente producto. Además, la infusión, de hecho, ya está incorporando agua, así que justamente cumple con la función de hidratación a la vez. La tintura de guayaba ha sido útil en Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Salmonella typhi, Proteus mirabilis. Todos gérmenes involucrados también. El extracto acuoso de la corteza, que no es tan común la corteza, pero incluso si consiguieron corteza de guayaba, es útil frente a Proteus, Escherichia, Pseudomonas y también Staphylococcus aureus. La actividad espasmolítica es ejercida básicamente por la quercetina. La actividad es similar al difenoxilato, o sea que de alguna manera tiene un parentesco, por así decirlo, con una droga que se da también con estos fines, una droga química. El extracto acuoso y la tintura ejercen espasmólisis en ilion, en aorta, que son las pruebas que se hacen. Uno dice, a ver, ¿cómo sé que es espasmolítico? Se hacen las pruebas en ilion aislado de rata o también en aorta aislada, y ese efecto espasmolítico frente a una introducción de una droga que genera espasmos, entonces ahí se comprueba que es realmente efectiva. También en las corrientes eléctricas que se hacen sobre intestino aislado o aorta aislada, entonces también frena esa corriente eléctrica que genera movimientos, es frenada por la quercetina. Bueno, la tintura y el extracto acuoso demostraron retrasar el tránsito intestinal en ratas bajo inducción de laxantes. A las ratas a veces se dan altas dosis de laxante, genera diarrea, pero si le damos quercetina, frena bastante ese tipo de acciones. Bueno, es muy interesante este dato que les estoy colocando acá, porque diarreas por rotavirus, los chicos se mueren. Y esto fue un trabajo hecho en China, ensayo clínico, 62 chicos infectados. A los 3 días ya se pudo, dando infusiones de guayaba, observar el 87.1% de mejorías clínicas versus el 58% que recibió lógicamente hidratación oral, ¿no es cierto?
La diarrea pudo ser controlada básicamente en un lapso menor de tiempo que aquellos que no habían recibido, que estaban en el grupo control. Por lo tanto, entonces la guayaba ha sido realmente significativa, se usa mucho, por eso la OMS la está recomendando en lo que es atención primaria de la salud. Acá tenemos entonces trabajos publicados con justamente guayaba. Y dentro de los productos que tenemos en el mercado aquí en Argentina tenemos dos nada más en este momento. Uno es el QG5, que está justamente relacionado con la temática de los espasmos, de los cólicos. Incluso se da también en colon irritable cuando a veces cursa con diarrea. Entonces es un producto en base a Psidium guajava. Y si no, está el producto que es de reciente salida, Immunovit, que tiene quercetina, que es una quercetina que proviene también de la guayaba. Pero en este caso, este producto está orientado a la inmunidad. Es un producto que se está dando en estos momentos en pandemia, debido a los componentes que tiene, como la cúrcuma, el sauco, el zinc, la vitamina D, la vitamina C, que están más relacionados con los temas virales. Así que esto es lo que hay por ahora en el mercado farmacéutico. Finalmente, estamos ya entonces en la última parte. Creo que ya estamos acá con esto terminando. Sí. Esta es la última entonces. Y con esto, bueno, tenemos un poco ya cerrado el tema entonces de las diarreas. Hemos visto también el tema de la constipación, cómo lo podemos manejar. Ya tenemos entonces en mente que hay productos que pueden trabajar el mismo producto en los dos extremos, ¿no? Porque son moduladores, pueden trabajar sobre la diarrea y sobre la constipación a la vez. Y tengamos en cuenta entonces los casos de abuso, los casos justamente de problemas que a veces ocasionan los laxantes, darlos en los momentos adecuados, y tengamos en cuenta sobre todo quienes son farmacéuticos y quienes somos también médicos, la posibilidad de que hay drogas que estamos dándole a los pacientes que pueden generar por un lado constipación y por el otro lado también diarrea. Así que siempre descartar ese tipo de situación. Bueno, les agradezco la atención y como siempre entonces cualquier cosita quedo siempre a sus órdenes para que me puedan comentar, experiencias también personales que puedan tener, como también alguna pregunta sobre algo que por ahí no se haya aclarado o entendido. Muchísimas gracias y estaremos en contacto próximamente con otra charla sobre sistema digestivo y fitoterápicos. Muchas gracias.